Qué bueno. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Salmos 60, 12. Todos nosotros, a mí me gusta que el apóstol Pablo en una de las cartas declaró y dijo, hablando de los pecadores, dijo, yo soy el primero de los pecadores. Y hablaba de la condición del hombre. Todos hemos cometido pecado, todos hemos fallado, pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos arregló el tema con Dios. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y ahora estamos habilitados para planear, para pensar, para soñar, para extendernos con Dios. Con Cristo se puede. Decirlo, con Cristo se puede. Y sin Él nosotros estamos limitados. Con todo este movimiento en los adolescentes, ayer estaba en Caleta Olivia, tuvimos la inauguración de la iglesia Shekinah, un salón hermoso. Y me gustó porque una expectativa cuando yo fui, dice, no, estamos preparándonos para los milagros. Todo el que me hablaba, milagros, milagros. Así que invitaron un montón de personas. Y yo hice un llamado así. Dije, ¿cuántos necesitan un milagro? Hagan una fila. Le hice hacer una fila. Eran como 100 para orar por milagro. Y yo dije, wow, ¿cómo hago para orar por todos? Así que bueno, pero oramos por todos. Una cantidad de testimonio, una expectativa había. Y también habían muchos adolescentes y comenzaron, están tocados, están compartiendo lo que se recibió allá y empezaron a contagiar a otros y ya trajeron personas nuevas. Y saben, las mismas personas, aún los adolescentes acá, son los mismos. Las mismas personas calzan el mismo número de zapatillas, se visten igual, el mismo color de piel, la misma altura, pero algo pasó. Algo se le añadió a su vida. ¿Y saben qué es? El Espíritu de Dios entró en ellos. Y ahora ya no hacen todas las cosas que hacían, pero ahora tienen añadido que el Espíritu de Dios está ahí. Y uno me contaba en esta semana que estaba tranquilo y el Espíritu Santo le decía, decile a tal persona tal cosa. Y él iba y le decía y la persona se ponía a llorar y le preguntaba, ¿quién te contó mi vida? Antes él no era un profeta, antes él no sabía nada de nada, antes él no se animaba a predicarle y a hablarle a alguien, pero ahora había alguien con él que le daba ánimo, le daba valentía y se animaba y comenzó a animarse a hacer cosas que antes no hacía, a servir a Dios como antes no servía y tienen ganas de hacer cosas que antes le decíamos, hacelo, no querían y ahora solo, ¿saben? Dios se metió a la vida de ellos. La vida de los encuentristas. Venían y un testimonio decía, no, sin ganas, yo no quería saber nada con venir a la iglesia. Pero qué bueno que viniste. Y Dios ahora en él lo hizo un nuevo hombre. Sin Dios estaba todo mal. Ahora con Dios, otro de los testimonios que escuchamos recién, ya se levantó diferente. Ya la vida es de otra manera, miran de otra forma. Y por eso nosotros tenemos que saber que sin Dios nosotros estamos limitados. Sin Dios podemos tener buenas intenciones, buenas ganas, podemos ser excelentes trabajadores, podemos ser personas que pretenden salir adelante y tener un buen matrimonio, pero hay un límite. Y sin Dios estamos con el límite puesto ahí. Aún en lo emocional, en las cosas sentimentales. Yo mismo a veces digo, mira, yo tengo un límite, o sea, yo te doy cuerda, pero de acá no pasás. Porque yo mismo me doy cuenta en el enojo, cuando me están haciendo un montón de cosas, yo aguanto, pero cuando hay que poner, porque tengo un límite. Y yo le preguntaba al Señor, pero ¿y qué va a pasar entonces? Si yo personalmente tengo ese límite. Y el Señor me dijo, sin mi presencia no se puede superar. Porque hasta ahí llegan tus fuerzas.
en el enojo, en el dinero. Uno gana y dice, pero yo gano, voy ganando dinero y si lo repito y lo hago y lo vuelvo a hacer y entonces trabajo, pero hay un límite. ¿Cómo lo supero? Y quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios, que dice así. La vamos a leer en dos versiones. La Biblia dice así en Salmo 60, 12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En la traducción del lenguaje actual dice, Dios nuestro, tú vencerás. Léalo. Dios nuestro, tú vencerás y con tu ayuda. Lo leemos otra vez, esto está bueno. Dios nuestro, tú vencerás y con tu ayuda saldremos victoriosos. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Para aplicarlo a esta palabra, yo le agregaría al final de esto, con tu ayuda superaremos los límites. Con tu ayuda yo voy a superar los límites. Llego acá y me enojo. Pero Señor, ahora con tu ayuda voy a correr el límite. Antes me enojaba acá, ahora lo voy a correr. Con tu ayuda yo voy a poder. El salmista declaraba que sin Dios era imposible. Pero dijo así, con Dios haremos proezas. ¿Y sabe qué es hacer proezas? Es hacer una hazaña. O sea, no es algo común. Por ejemplo, trabajar mucho y trabajar horas extras no es una hazaña, porque uno dice, necesito plata y le pone fuerza. Tal vez una hazaña sería emprender un negocio a pesar de cómo está la situación económica. Una hazaña es hacer una locura. Cuando compramos este lugar y nos metimos en un negocio imposible, fue una hazaña. Fue una cosa increíble. Y cuando yo lo pienso, ahora me vinieron algunas ideas y alguna propuesta. Y yo ya viví una hazaña y ahora me digo, no, ¿cómo hicimos eso? Estamos locos. Pagamos un lugar en 3 años y medio que a veces para pagar una casa a veces gente está 30 años. Una hazaña. Una hazaña es hacer algo con mucho esfuerzo pero con mucho valor. O sea que en una hazaña uno corre muchos riesgos. Porque se juega todo. A veces uno se juega todo, no sé, en el matrimonio, en la familia, en la economía, y dice una hazaña. Pero la Biblia dice, con Dios, en Dios haremos proezas. O sea, con Dios nosotros podemos extendernos más allá de nuestras fuerzas. Y Salmo, mire lo que dice Salmo 152. Alabemos a Dios, alabamos a Dios. A ver, lo leemos ahí, 152. Alabadle por sus proezas, acá lo tengo mal. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. O sea, tengamos en cuenta que tenemos un Dios que hay que alabarlo, porque las cosas tremendas que hace. Mira el mar, mira el sol, las estrellas, o mira a tu hijo. Dios hizo a tu hijo. Grandes cosas, alabémoslo por las proezas y alabarle por las muchedumbres de su grandeza. O sea, todo lo que hace Dios es grande. Creó el agua para miles de millones de personas. Creó el sol para todo el planeta. Todo lo que hizo Dios, lo hizo en abundancia. Todo lo que hizo Dios lo hizo grande. Y cuando vos ves las cosas que hace Dios, las hace sin límite. La Biblia dice que Él es fuente de poder, pero es una fuente, y la Biblia dice así, inagotable de poder. O sea, si vos descubriste un poquito el poder de Dios, algunos descubrimos o recibimos un milagro y decimos, bueno, hasta ahí llegó Dios. No. Hasta ahí llegamos nosotros con la fe, pero Dios no tiene límites. ¡Ay, Dios me proveyó! Hasta ahí llegó Dios. No, hasta ahí llegó tu fe con respecto a Dios. Pero Dios no tiene límite. La Biblia dice que Él es dueño de la plata y del oro. En Él no hay límite. En nosotros hay límite. Pero nosotros debemos tomarnos más de Dios
y agarrarnos más de Dios. Tenemos que imitar a Dios. ¿Y saben qué? Dios hace sus proezas. Escuche esto. Le voy a pedir que me bajen el teclado porque estoy haciendo señas, pero me parece que no me... ¿Dónde está el sonidista? A ver si lo ubico. Hola. Ah, ahí está. ¿Me ve, no? Ahí está. Estoy así como gritando y estaba escuchando el sonido y digo, ¿qué hago? Ya me llegó al límite. ¿Vieron que tengo el límite? La cuerda cortita la tengo, ¿eh? Yo soy cortito y el aguante también. Mire, dice la Biblia nos enseña esto. Dios hace proezas, esas cosas grandes por las cuales hay que alabarlo, pero nos invita a que nosotros hagamos proezas. ¿Saben? Siempre esperamos que Dios va a hacer el milagro, Dios va a cambiar la vida, Dios va a hacer esto. Y el Señor lo puede hacer. Ahora, yo tengo que hacer mi parte. Imagínate esto. Dios envió el diluvio. Y una gran proeza, Dios envió el diluvio. Pero Noé construyó el arca. Fue una proeza de Dios el diluvio, pero una proeza de Noé construir el arca. Y si Noé no construía el arca, no se salvaba nadie, todos morían. Una proeza hace Dios, pero Él nos está invitando a hacer proezas. Yo hoy quiero hablarte de esto, hay que superar los límites. Y Dios es experto y Él te va a ayudar a superar tus límites. Pero ahora vos tenés que ser el Noé para salvar tu casa. ¿Quién tiene que salvar tu casa? Vos. ¿Quién tiene que hacer tus proezas? Vos. Dios ya hizo lo suyo. Ahora yo tengo que trabajar, superar los límites. Dios abrió el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo. ¿Cuántos creen que Dios abrió el Mar Rojo? Pero Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo hizo cruzar el Mar Rojo. Una proeza hizo Dios. Otra proeza hizo Moisés. Él tomó el liderazgo, habló con Faraón, llamó a la gente, los direccionó, levantó la vara y le dijo al pueblo que marche. Una proeza de liderazgo. La hizo Moisés. Y Dios tiene poder para ayudarnos a superar los límites. Y todos tenemos límites. Todos. Muchos límites. Y el primer límite, ¿sabe dónde está? En la mente. Nuestra mente tiene constantemente, en lo personal, yo vivo pensando. Y a veces no duermo porque estoy pensando, estoy planeando, pero es algo normal. Y me doy cuenta que cuando pienso veo el límite. Y entonces me pongo a orar porque ya sé que no puedo, que no se puede alcanzar algo. Y el límite está en nuestra mente. La Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, si tus pensamientos están limitados, vos vas a tener límites cuando vayas a hacer algo. Uno es, y vos sos y yo soy lo que pienso. ¿Qué pensás de vos? No, yo no puedo, no, mirá. ¿Qué pensás? Porque así como lo que pensás, así vas a hacer. Y tu límite está ahí. ¿Pensás mal de toda la gente? Ese es tu límite. Nadie te puede ayudar, no hay ninguno bueno. El único bueno sos vos. No hay nadie bueno. Y entonces conforme a esos pensamientos está. Y nosotros somos los que decidimos qué pensar. Noé le creyó a Dios y empezó a pensar, a ver, ¿cómo hago el arca? Nunca se había construido un arca, nadie nunca había flotado nada sobre el agua, nunca había llovido, no había agua por ningún lado. Y él comenzó a pensar cosas grandes. ¿Saben? El límite está en nuestra mente y yo y vos decidimos qué pensar. Y eso es una decisión, es muy personal. Ahora en mi casa yo me doy cuenta, se fueron casi todos y nos toca más tiempo estar solos. Entonces yo ahí tengo que decidir qué pienso. Entonces tengo que gobernar mis pensamientos. Y conforme a lo que pienso, eso es lo que voy a lograr y voy a hacer. Entonces hay gente que piensa que no puede y hay gente que piensa que puede. ¿Vos sos de los que piensan qué? ¿Que puede o que no puede?
Una vez el año pasado yo prediqué el que cree que puede y el que cree que no puede. ¿Y vos qué pensás? ¿Podés ser un hombre ungido de Dios? ¿Podés ser el papá del futuro apóstol, del futuro pastor? ¿Podés ser un evangelista? ¿Podés crecer? ¿Podés multiplicarte? ¿Podés ser un ungido? ¿Cuántos creen que pueden? Pero conforme a tu pensamiento así va a ser. Podés ser un millonario. Nadie fue millonario en mi familia, pero yo voy a ser el primero. Entonces yo tengo que alimentar ese pensamiento. Y tengo que comenzar a romper los límites para empezar a pensar de otra manera. Y saben que lo que vos vas a lograr en la semana va a depender de cómo pensás. Y si nosotros no comenzamos a romper los límites para pensar de otra manera, porque siempre llegamos en la economía hasta acá porque pensamos que de esa manera nomás se hace la plata. En la relación matrimonial llegamos hasta ahí porque decimos, no, hasta llegó al límite, hasta acá le permito. Pero hay que pensar de otra manera. Tenemos que romper límites, pensar distinto, diferente y comenzar a pensar cosas buenas. Y saben, Dios comienza a meterse en los pensamientos que están conforme a su voluntad y que son grandes. Cuando los pensamientos son grandes e imposibles, ahí está metido Dios. Y vos decís, no, se va a sanar un paralítico. Ayer me trajeron un montón de enfermos. Y saben, todos empezaron a pensar. Yo le decía al pastor, pero vos no hacés noche de milagro, no eras por enfermos, porque se vinieron todos. Y saben, empezaron a pensar todos que iba a ser una noche de milagro. Y como yo vi tanta demanda, una cantidad de milagros, porque todos empezaron a pensar lo mismo. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en milagros, Dios alimenta eso. Vos podés pensar, no, me duele acá, me voy a enfermar, si sigo así voy a terminar en silla de ruedas. Y sí, ya te la vas a ir comprando en cuota. Pero si pensás, viene un dolor, voy a ir porque la Biblia dice que Él se llevó mis dolores, yo en el nombre de Jesús, y yo no voy a andar en dolor y jamás voy a aceptar terminar en una silla de ruedas. Yo voy a hacer ejercicio y voy a hacer rehabilitaciones, y empiezo a pensar, y Dios alimenta pensamientos de milagro. Dios alimenta pensamientos grandes. Dios alimenta pensamientos imposibles y Dios alimenta pensamientos que deciden superar límites. Dios alimenta eso. Te hablo un límite de la economía. Primera de Timoteo 6, 17 y 18 dice, a los ricos de este siglo. ¿Cuántos son ricos? Levanten la mano. Mirá, estuve mirando un documental en África, juntan agua de cualquier lado sucia y toman de ahí. Sus ropas tienen una sola muda de ropa. Como hace calor, duermen desnudo a la noche, secan su ropa y al otro día usan lo mismo. Si vos tenés 2 mudas de ropa, sos rico. Si tenés agua corriente y te bañás, sos rico. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. O sea, que la esperanza no la pongan en la plata, sino la esperanza la pongan en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Te voy a dar algo que Dios me habló del límite en la economía. O sea, uno trabaja y junta plata y la Biblia dice, mandá que no sean amarretes. Hablales porque ellos le han puesto un límite a su economía. ¿Cómo? No dando. Por mucho que te esfuerces, por mucho que trabajes, no vas a superar los límites económicos. La única manera de superar un límite en la economía es dando. Dando. Mejor es dar que recibir. Cuando yo comienzo a dar, se corre el límite. Yo fui muy amarrete. Y esta semana Dios me hizo ver en qué momento fui demasiado. Discúlpenme la palabra, recontra amarrete. Si yo hubiese dado más,
superaba antes límites. Y entonces por más que uno trabaje, llega a un límite y parece que no viene más. ¿Sabe por qué no viene? Porque yo no doy. Y a veces nos cuesta dar. Algunos tienen caras que yo he visto, se manifiestan cuando se levanta la ofrenda. Ni le hable de diezmo, no, ni hable, ¿no? Porque diezmo no. O a alguien. Antes, yo a los que pedían en la calle siempre le daba monedita. Y ahora entiendo, el límite del crecimiento económico es por no dar. Hablarle que sean generosos. Que no vean el fruto, la esperanza, que no esté puesta en la plata, sino que su esperanza esté puesta en el Dios que te da la plata, que te da la fuerza para trabajar. Y yo pongo un límite en mi economía cuando no doy. Y yo decía, Señor, ¿y en la economía cómo es el límite? Porque yo llego hasta acá. Y si yo quiero llegar más allá, ¿saben qué tengo que hacer? Empezar a dar. Empezar a dar. Y cuando yo doy, se cae una muralla grande, que le puedo llamar de amarrete, de avaro, de tacaño, de ponerle el nombre que sea. Se cae esa muralla y yo comienzo a progresar y a prosperar y la economía comienza a ascender. Porque yo tengo que superar límites. Y saben, los límites están en nuestra mente. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. La Biblia también nos enseña que nosotros tenemos que tener los pensamientos de Dios para tener las bendiciones de Dios, para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que superar los límites. Otros límites, ¿saben cuál es? Uno en los pensamientos, otro en los sentimientos. No, porque uno llega ahí y ya tiene problemas. Por ejemplo, está rechazado. No, cuando a mí me rechazan y me hacen a un lado, a mí ya no me gusta. Y ahí te pones, te empacás. Porque a mí me hicieron a un lado. Y bueno, te van a rechazar en todos lados. O sea, sabelo. Entonces vos tenés que superar el rechazo, porque no sabemos por qué, pero la gente te rechaza. Si no te rechazaron en la escuela, te rechazan allá, te rechazan en un trabajo. ¿Y qué va? Tenés que superar en tu sentimiento ese límite, porque siempre va a haber a alguien que te rechaza. Por ahí arreglás 2 o 3 temas o con personas y ya te aceptan. Pero después das la vuelta a la manzana y otro te rechaza. Y tenemos que superar porque es un límite para el progreso. El rechazo, la inferioridad que te hacen sentir inferior. La inseguridad. La presión. Hay gente que cuando se empieza a sentir presionado ya afloja. Dice, no, a mí nadie me pone presión. Pero ¿cómo vas a superar los límites? ¿Cómo vas a crecer si no hay presión? Cuando nosotros estamos expuestos a una mayor presión, si superamos eso, si aprobamos eso, vamos a ir a otro nivel. Pero tenemos que superar los límites. Solo no podemos. Dios está con nosotros y tenemos que continuar. Algunos, cuando llegan al límite, ¿saben qué hacen? Están rechazados, prefieren abandonar. No, me voy de acá porque me rechazan. Pero tal vez a otros también lo rechazaron y dijo, no, yo no abandono. Yo lo perdono, lo bendigo y sigo acá firme. Y pasado el tiempo se hace el jefe del lugar, comienza a tener conquistas porque superó el rechazo. Superó el abandono, superó la inseguridad. Pero nosotros tenemos que superar y no abandonar. ¿Saben? La Biblia nos ayuda para superar los límites. Yo tengo muchísimos versículos para que vos no te quedes donde estás, sino que superes tus límites. La fe. La Biblia dice, Jesús dijo, yo he orado para que no te falte la fe. Pedro le había dicho, o Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me pidió para zarandearte. Y yo quiero decirle, Satanás, alguno de ustedes lo va a agarrar. Y ahora dice, ay, pastor, pero yo he orado para que no te falte la fe. Tenemos que aprender a superar la presión y no abandonar, no renunciar y saber que si nosotros mantenemos firme nuestra postura, vamos a crecer en fe y vamos a salir victoriosos. Somos hijos de Dios, nadie nos puede hacer sentir mal y nadie nos puede parar. ¿Cuántos quieren superar límites? ¿Y saben? La gente
quiere pararnos, el mundo quiere pararnos, el sistema quiere pararnos, la inflación quiere parar nuestra economía. Cada vez te alcanza menos la plata. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Igual vas a comer asado? ¿Igual vas a comprar? ¿Igual vas a emprender? ¿Igual? Hay un límite. Y saben, con nuestras fuerzas no se puede. Si Dios no interviene, Él tiene que intervenir. Nuestros pensamientos, ¿saben qué hacen? De acuerdo a lo que pensamos, generan sentimientos. O sea, si yo pienso que todo está mal, yo empiezo a sentir que todo está mal. Empiezo a pensar que me enfermo, empiezo a sentir que estoy enfermo. Porque mi pensamiento, si yo me digo, no, cada vez 18 millones de pobres, decía un informe de la radio ayer. Tantos, de 45, cerca de la mitad de la población. 18 millones no puede ser, están exagerando. Pero gente que no puede llegar a fin de mes. Y si yo empiezo a pensar, la pobreza está llegando y va a venir y no me alcanza, sí, ya no podemos esto. Y saben, los pensamientos generan sentimientos. De pobreza puede ser. Y los sentimientos generan acciones. Quiere decir, yo empiezo a sentirme enfermo y empiezo a sentir físicamente el dolor. Pero si yo cambio mis pensamientos, no sé, puedo generar nuevas acciones. Si empiezo a pensar, voy a superar este límite. Empiezo a sentir, lo puedo hacer. ¿Y saben qué va a hacer? Voy a empezar a hacer acciones que me van a llevar a superar esos límites. Y tengo que entender esto. Dios me puede ayudar. Con Dios yo haré proezas, decía el Salmo que leímos. Y saben, son hazañas. Tal vez todavía no has hecho las hazañas de tu vida. Has servido a Dios, a muchos. Ahora están con todo el potencial. Dios está con ustedes. Hay una unción de milagros, hay poder. Algunos tienen células, casas de paz. Algunos ya saben el evangelio y podrían contarle a otros, pero dicen, no, yo no estoy preparado. Pero qué bueno es que hagas una hazaña para crecer. Hazaña para predicar el evangelio, una hazaña para que el domingo que viene te vengas con un familiar, una hazaña. No, nunca traje a nadie, pero voy a empezar a traer uno. Cuando traigas a uno y empezás a superar los límites, el límite, yo siempre vengo solo. Superar el límite, ¿cuántos tendrían que venir ahora? 2. Vamos a venir 2. Venís 2 vienen siempre, ahora supera el límite, 3. Viene toda tu familia, bueno, empezá a traer de otras familias. ¿Saben? Aquel que no toma decisiones de comenzar y emprender el viaje para superar límites, nunca lo va a hacer. Desear hacer una hazaña. Contame una, ¿hace cuánto? Dios me habló en estos días con respecto a hace cuánto que no hago hazañas. Yo le decía a mi esposa, vamos a parar un poquito por 2 años, a ver qué va a pasar. Y el Señor ya me está hablando de hazañas. No, hay que hacer, es como que no podemos parar. Dios dice, pero si nunca faltó, no te va a faltar. Él tiene cosas para darte, pero yo tengo que tomar el desafío de superar los límites en el enojo. ¿Saben? Si yo no arreglo mi vida, yo no voy a superar los límites. Tengo que pensar como un hijo de Dios y voy a empezar a sentirme como un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y pensás como hijo de Dios? ¿Sabés cómo piensa un hijo de Dios? Piensa que no tiene límite. En el amor que Dios te dio a vos no hay límite. Podés amar sin límite. Podés servir sin límite. Podés ayudar sin límite. Podés hacer milagros sin límite. Podés ser generoso sin límite. El aceite no te va a faltar. La harina no te va a faltar. Sé generoso. No hay límite. Si sos hijo de Dios, tenemos que comportarnos como hijos que no tienen límite. Yo puedo comenzar a crecer, a prosperar, a progresar, a servir, a ayudar, sin límites. Ay, no me dan la fuerza. Orá. Te van a venir fuerzas. Salmo 126:1, mire lo que dice. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Saben? Aquel que
vive con pensamientos negativos y limitados, no puede soñar porque dice, no, yo ya llegué hasta mi mayoría de edad, yo de acá ya no paso. Pero con Dios haremos proezas. Vos vas a hacer lo que ninguna viejita hizo. Vas a hacer lo que ningún viejito hizo. Va a hacer lo que ningún joven hizo. Va a hacer lo que ningún drogadicto hizo. Va a hacer lo que ningún alcohólico. Gente alcohólica salió de ahí y hizo proezas con Dios. Se convirtió en un hombre maravilloso que jamás hubiese sido ese hombre si no fuera que se encontró con Dios. Con Dios haremos proezas. ¿Saben? Dios nos hizo libre para soñar. O sea, si vos no estás soñando, vos no estás creyendo que Él te hizo libre para soñar. Si vos no estás preparado, nadie nació para ser un esclavo. Por ejemplo, mire esto. Si vos no tomás la libertad que Dios te dio, por ejemplo, vos no sos libre en el área sexual mirando pornografía, nunca vas a soñar con un matrimonio feliz porque está parado ahí tu vida familiar. Si vos estás metido en la droga y tus pensamientos están cambiados porque la droga y el alcohol te hacen perder el juicio, entonces vos no estás pensando normalmente. Entonces alguien que está metido en la droga, en el alcohol, en la pornografía, en el chusmerío y en todo un montón de cosas que te hacen perder el juicio, en la bronca, en la ira, en el enojo, uno está limitado y no puede soñar, porque cuando va a acostarse y quiere soñar en bendecir al vecino, que a esa bruja no le voy a predicar. ¿Por qué? Porque está limitado en sus pensamientos. Y entonces la ira y los malos pensamientos ponen límite y vos no vas a conquistar riquezas. Dice, no, el pastor habló que para prosperar hay que dar. No, yo no voy a dar nada. No vas a prosperar. Porque la generosidad hace que los recursos vengan. Yo tengo que dar para superar los límites. Nosotros tenemos que soñar. Cuando uno sueña, por ejemplo, alguien que dice la verdad, puede soñar porque no hay obstáculo. Alguien que trabaja, puede soñar porque no es un vago. Voy a trabajar, voy a poner en mi casa un ladrillito por día. Y puede comenzar a soñar, algún día lo va a terminar. Pero aquel que es un vago, no. Siempre que el viento, que la lluvia, que la tierra, que no hay plata, que la inflación, nunca hace nada. Esa persona que siempre busca excusa, nunca va a soñar. Y ¿saben? Nunca va a superar los límites. Yo puedo empezar de a poco. Tenemos que crecer. Decí conmigo, voy a crecer. Voy a romper límites. Voy a hacer hazaña. ¿Cuál? No, porque yo tengo que comenzar a creer. La Biblia dice, con Dios haremos proezas. Dios está. Ahora te toca tu parte. Dios le dijo a Moisés que saque al pueblo de Israel de Egipto. Dios iba a hacer su parte, pero Moisés tenía que hacer la suya. Nosotros tenemos a un Dios ilimitado. Él no tiene límites. Hay cosas que nosotros podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar, pero podemos romper límites. Tenemos que dar un paso para ser más fuertes, más prósperos, más crecientes. Pensá un poquito, ¿qué cosas te detienen? Pensá, ¿qué te detiene? Para ganar dinero, ¿qué te detiene? Para ser un mejor papá, ¿qué te detiene? Uno de los testimonios decía, me habló en la paternidad. Algo lo detenía para ser un buen padre. ¿Qué te detiene para ser un buen esposo, una buena esposa? Tal vez pensamientos malos. ¿Qué te detiene para ser un buen líder, un siervo de Dios, una mujer de Dios? ¿Qué te detiene? Pensalo. ¿Qué cosas te está parando? ¿Qué para tu crecimiento? ¿Tenés miedo? ¿Tenés duda? ¿Qué te está parando? Sos una mujer de Dios, sos un hombre de Dios. Tenés un Dios sin límites. ¿Por qué estás parado llorando por los rincones como si no tuvieras Dios? ¿Por qué está tu cara demacrada como si no hubiera esperanza? Tenemos a un Dios y la Biblia dice, con Dios haremos proezas. ¿Quién tiene a Dios? Levante la mano.
Estás preparado para hacer cosas mayores. Estás preparado para soñar. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y empezá a soñar con la casa, con el auto, con la familia feliz, con una bendición, con el progreso, con la prosperidad. Empezá a soñar, pero cree que Dios te da el poder para hacer hazañas grandes, proezas grandes. Tal vez tu vida está pasando y no has hecho ninguna hazaña. Hacé una hazaña, pedirle casamiento. Hacé una hazaña, comprate la casa. Pero ahora con la inflación, hacé una hazaña, metete a ese terreno. Hacé una hazaña, abrí tu célula, abrí tu casa de paz, pedile a Dios avivamiento, decirle: Señor, yo nunca paso al altar, hoy voy a pasar al altar. Comenzá a hacer cosas distintas porque Dios ya hizo todo. Él es ilimitado y Él quiere que vos seas como Él. Si sos hijo de Dios, no hay límites para los hijos de Dios. El poder de Dios se está desatando de manera sobrenatural. Ayer estuve en una iglesia y yo veía el hambre. Yo decía: ay, cómo me gustaría entrar por esa puerta y que todos estén una expectativa. Y todos decían: uy, ahí está el pastor y van a ver milagros. Y me daban gracias como si fuera Dios, así me daban. Dice: gracias Dios por venir. ¿Qué es esto? Pero una expectativa. ¿Saben? Porque ellos sabían que algo iba a pasar. Hay gente que no está esperando nada. Y tal vez vos decís: no, yo hasta acá llego. No, yo voy a la iglesia y me voy a mi casa. Qué bueno es que vengas con expectativas sabiendo que Dios tiene poder para hacerte superar. ¿Qué te está parando? ¿Qué te detiene? No, cuando yo empiezo a servir tengo vergüenza. ¿Qué te detiene? Pensá un momento como si estuvieras anotando. ¿Qué te para? ¿Qué te detiene? ¿Cuáles son tus límites? ¿O en qué momento decís vos siempre: hasta acá llegué? A ver, levante la mano. Solamente levante la mano aquel que sabe cuando siempre dice: hasta acá llegué. ¿No? Y justo ahí, Dios dice: ahí me voy a meter yo. Cuando nosotros llegamos hasta ahí, Dios comienza a abrirte el mar rojo. Dios comienza a darte la habilidad para que hagas y construyas el arca que te va a salvar. Pero yo necesito creer que Dios puede intervenir en esa proeza. Nada de lo que nos detiene puede permanecer si yo tomo una decisión de agarrarme de Dios. ¿Saben? Vamos a crecer como iglesia. Adolescentes, vamos a tener reuniones de adolescentes y de jóvenes el sábado terribles, tremendas. Nadie los va a parar. Vamos a evangelizar afuera, adentro. Perdón. Esta invasión que vamos a hacer va a ser tremenda. Aunque volvamos a pasar por las mismas casas, van a ser las cosas diferentes. Vamos a superar los miedos, vamos a superar la enfermedad, vamos a superar todo el pecado y lo que nos paraba. El diablo te vive acusando y cuando vos llegás al límite, el diablo vuelve a marcar más fuerte la raya y te dice: ya te dije que de ahí no pasás, porque vos tenés una familia disfuncional, porque vos tenés un problema matrimonial anterior. El diablo te ata con el pasado y te marca bien un límite y dice: no, porque vos sos igual, porque vos no podés avanzar, porque vos sos la misma persona. Pero la Biblia te dice, y la palabra de Dios para vos en este día es: con Dios vas a hacer hazañas tremendas, terribles. No sé qué cosas has hecho, pero lo que viene de hoy para adelante va a ser mayor. Va a ser mayor en el ministerio, va a ser mayor en el servicio a Dios, va a ser mayor en la entrega a Dios, va a ser mayor, vas a ver más señales de Dios, vas a ver más el poder de Dios, vas a estar más feliz, vas a estar más fuerte, vas a ganar más dinero, vas a empezar a ver que las puertas se te abren. Yo declaro en el nombre de Jesús: vos sos el Moisés de esta ciudad, vos sos el Moisés de esta ciudad. Te vas a poner en marcha y Dios te va a abrir el mar rojo. No hay límites para aquellos que creen en Dios. Con Jehová, con Dios haremos proezas, vamos a hacer hazañas, vamos a tener valentía y vamos a superar límites en la mente,
en los sentimientos y en cada cosa que hagamos. Yo te animo a que levantes tu mano, que te pongas de pie y comiences a orar y decir: Señor, yo voy a superar los límites ahora. Padre, mira cuáles son tus límites. Tal vez es el miedo, la vergüenza, que no, yo no me animo a hablarle a la gente, yo no me animo a hacer nada extraño, yo no me animo a dar. Tal vez no, te cuesta mucho dar y hay un límite en tu economía. Ves a alguien y no le querés ayudar y lo mandás a trabajar en vez de ayudarlo. Yo no sé qué es lo que Dios te está mostrando, pero ¿sabes qué? Yo sé que hay algo que te está parando, algo que te está frenando. Comienza a orar ahora. Ore un minuto por usted. ¿Cuáles son tus límites? Anótalos. ¿Qué te para? ¿Qué te para? No, cuando mi esposo se enoja, listo, ahí me paro. Cuando no tengo plata, ahí me paro. Cuando me menosprecian, ahí me detengo. ¿Qué te está parando? Cuando tengo que servir a Dios, me da vergüenza, no me animo a orar por los enfermos. ¿Qué pone? ¿Cuál es tu límite? Dios hoy te dice, con Él vas a hacer proeza. Vienen los mejores negocios, vienen los mejores negocios. Dios te va a dar contactos divinos. Comienza a orar: Señor, yo declaro ahora la libertad. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, Él te va a poner en libertad. Y vas a empezar a soñar. Yo quiero que si estás libre, que pases al altar. Si vos decís, yo tengo que superar límites, a veces no podés superar, no podés pensar como Dios piensa de vos. Ya no pensás como un hijo de Dios, pensás como un hijo. Yo en mi caso sería como un hijo de Guillermo y de Rosita, mi mamá y mi papá. Hay un límite. Pero si pienso como hijo de Dios, no hay límite. No pienses como el hijo de tu mamá o el hijo de tu papá. Pensá, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Y para los hijos de Dios no hay límite, no hay límites. Límites, adolescentes, acá adelante, pónganse adelante los adolescentes. No hay límite. Los jóvenes, vengan, no hay límite. Hay algo grande que Dios está por hacer. Dios va a hacer algo con los mentores, los maestros, los guías, los que sirven. Mañana yo voy a continuar esto. Dios está por hacer cosas grandes, pero Él te va a ungir. Y yo quiero orar ahora por esto, para que hagas hazañas. Gente que antes era un loco, hacía de todo, hasta hazañas por la esposa, y ahora no le hace ni el arroz a la esposa. Antes hacía hazañas por la familia y trabajaba y se esforzaba por la familia. Ahora dice, no, cada uno trabaje por su plato de comida. Dios te va a dar el poder para hacer hazañas. Ahora, Padre, yo bendigo a cada uno que está escuchando. Ahora, Señor, declaro que me ha hecho más suave vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Una vez más decirlo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Padre, yo oro por ellos ahora. Levanta tus manos. Y si hablas en lengua, habla ahora. ¿Sabes qué? Tal vez has recibido mucho de Dios, pero la vida rutinaria te pone límites. Cuando vas a pagar algo, hay límites en tu economía. Cuando vas a tener ideas grandes, la gente te dice, pero si vos no sabés nada, vos no podés nada, vos no estás preparado, vos no estás capacitado. Hoy Dios te libera. Hoy Dios te libera ahora. Padre amado, yo declaro la liberación ahora. Declaro la liberación ahora. Liberación ahora. Dios te llamó. Dios te llamó, Dios te llamó, Dios te llamó, Dios te llamó, Él te llamó, Él te prepara. Se cortan los límites ahora. Señor, declaro en el nombre de Jesús, los límites se cortan. Todo pensamiento limitante ahora. Levante su mano, no espere ser tocado. Los pastores van y oran y tocan. Padre, yo declaro ahora que viene el poder de Dios, viene el poder de Dios, viene el poder de Dios. Levante su mano, Señor. Wow. Levanta tu voz y decí conmigo en voz alta, Señor Jesús. Otra vez, todos en las gradas, en las sillas, acá adelante, diga conmigo, Señor Jesús, hoy entiendo que los límites eran míos, porque vos no tenés límites, pero a partir de hoy
Yo me voy a mover, voy a pensar, voy a sentir como un hijo de Dios y me declaro una persona sin límites. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a partir de hoy voy a empezar a hacer las hazañas más grandes de mi vida. Dame valentía, dame osadía, dame poder, dame la fe para empezar a hacer esas cosas increíbles, maravillosas. Dame libertad, dame seguridad, dame confianza. Y declaro, como dice el salmo que estábamos leyendo, declaro como dice este salmo: con Dios yo voy a hacer proezas, con Dios voy a hacer hazañas. En el nombre de Jesús declaramos: con Dios haremos proeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso